Saludos distinguidos amigos y seguidores de su canal de electrónica funcional. Soy el profesor Ramón Gómez y brevemente les traigo este video para trabajar con el cálculo de estabilizador con diodo Zener. Ya me había preguntado un seguidor de nuestro canal de cómo se calcula correctamente un estabilizador de voltaje con Zener, y eso es lo que vengo a explicarle de una forma breve y puntual para ver cómo se hace. Bien, así que vamos a comenzar. Miren. Lo primero es que estoy utilizando este modo de pizarra y voy a dibujar un circuito clásico de estabilizador con Zener. Les recuerdo que el Zener es el diodo que su función especial es estabilizar voltaje. Su símbolo es este y se debe de colocar o conectar. Aquí me salió un poco raro, ¿no? Estoy dibujando a mano. Se debe de conectar en polarización inversa, ¿no? Para que funcione su modo Zener. Pues el alimentado de forma directa trabaja como un diodo normal. Todo estabilizador con Zener entonces lleva el Zener polarizado inversamente como hablamos y lleva una resistencia limitadora que es quien se va a quedar con la diferencia entre lo que entra, en este caso un Bin, que es el voltaje de input o entrada, y lo que sale. Lo que sale es en paralelo acá. Lo vamos a llamar BZ, que es el voltaje de Zener. Para este ejemplo vamos a utilizar un Zener con un BZ de 5 voltios, ¿no? Y un Bin vamos a utilizar como Bin una pila cuadrada. De estas pilas o baterías cuadradas que son de 9 voltios. Bien, vamos a alimentar una carga. La voy a poner acá en otro color. Y la carga, pues, va a consumir, es una carga que funciona obviamente con 5 voltios y consume en su funcionamiento, vamos a suponer unos 50 miliamperes. 50 miliamperes. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta para este tipo de circuito es que el Zener es que hace la función de estabilizar el voltaje. La carga va a trabajar a ese voltaje, pues se encuentran en paralelo, el Zener y ella están en paralelo y la carga va a trabajar a los mismos 5 voltios del Zener, y esta resistencia limitadora es quien se va a quedar con la diferencia. Esa diferencia va a estar acá entre sus bornes, entre lo que entra y lo que sale. Ese voltaje de diferencia que viene siendo un delta B, yo le llamo, que es igual a B in menos B Z. Bien, se va a quedar esa resistencia limitadora. Es importante también calcular la potencia, pero vamos ya a calcular cómo se debe de hacer de forma correcta. Miren, lo primero es que el Zener hay que saberle la potencia. Vamos a llamar acá el PZ, eso está en los libros, ¿no? Vamos a utilizar el color, vamos a utilizar el negro, ¿no? Que se ve mucho mejor. PZ significa potencia del Zener. Vamos a trabajar con un Zener de 0.5 watts. Hay Zener de 1 watt y hasta de 5 watts. Pero los clásicos que venden en las tiendas y los que generalmente se utilizan son de 0.5 watts. El BZ, obviamente, que significa voltaje de Zener, es de 5 voltios. Y esos datos, pues, son suficientes para calcular lo que vamos a llamar IZ máxima. La IZ máxima es cuando yo pongo el Zener a trabajar a su potencia máxima y se calcula dividiendo ese PZ, esa potencia del Zener, entre BZ. Eso es simple fórmula de potencia, lo que me da de 0.5 watts entre 5 voltios, da 0.1 como resultado, que es igual a 100 miliamperes, ¿no? Esos 100 miliamperes sería la IZ máxima. La IZ máxima, recuerdo, es la corriente máxima que puede atravesar el Zener cuando está funcionando, porque les recuerdo que el Zener también mantiene su voltaje en función de la corriente que fluye por él. Es decir, si él tiene una corriente máxima, en este caso 100 miliamperes, y usted trata de que por él pase más de 100 miliamperes, pues lo destruimos, es decir, se daña el Zener. Bien, entonces, sabiendo esos datos de la IZ máxima, el voltaje y la potencia máxima del Zener, pues vamos a trabajar con este voltaje de entrada que es de 9 voltios. Suponiendo que es una batería cuadrada, esa batería, si todo esto está funcionando en un circuito, pues va a ir descargándose, de manera que voy a tener un voltaje de trabajo mínimo que lo necesito para calcular. Ese voltaje de trabajo mínimo yo lo voy a establecer, un Bin mínimo, en 7 voltios. Siempre es recomendable colocar un voltaje. Para que sepan de dónde sale ese número, le voy a dar el siguiente dato. Miren,
siempre el voltaje de entrada en un estabilizador tiene que ser unos cuantos voltios por encima del voltaje de salida. Es decir, si tengo 5 voltios, yo no puedo tener de entrada 5 voltios también o menos, tengo que tener más. Ahora, mi Vein mínimo, por lo menos, yo uso la fórmula, por así decirlo, o el estándar, el protocolo de que el Vein mínimo sea igual a el... Es como una fórmula que dice Vein mínimo es igual a Z más 2 voltios. Si usted utiliza siempre esto y el Zener, por ejemplo, es de 12 voltios, pues ese Vein mínimo le va a dar 14 voltios. En este caso, como es de 5, ese Vein mínimo lo vamos a trabajar en 7 voltios. Bien, sabiendo esto, pues, ¿qué sucede? Al Vein mínimo se pone a trabajar, perdón, se pone a trabajar el Zener a una IZ mínima, para un Vein mínimo, una IZ mínima. Y yo la voy a estabilizar o la quiero colocar que sea igual al 10% de la IZ máxima. ¿Por qué? Porque es la corriente mínima que va a circular por el Zener cuando el voltaje de entrada sea el mínimo. De manera que si sacamos el 10% de este valor de forma sencilla, ya usted sabe que el 10% de 100 pues son 10 miliamperes. De manera que para este caso mi 10% para la IZ mínima es de 10 miliamperes. Basado en eso, es importante también saber la corriente de la carga, que aquí la pusimos en 50 miliamperes. Entonces, aquí en este punto, importante, atención, aquí hay un nodo, ¿no? Y en ese nodo va a pasar la corriente de la carga y se va a unir a la corriente del Zener. Y L más IZ se van a unir en este punto. De manera que esa suma va a pasar a través de la resistencia limitadora. De ahí entonces se deriva que mi IZ total, mi corriente total, no IZ, mi corriente total, que es igual a la corriente que pasa por la resistencia limitadora, va a ser igual a los 10 miliamperes, estos de acá, ¿no? De la IZ mínima, más la corriente, los 50 miliamperes, que es la corriente de la carga. Eso me da una relación de 60 miliamperes. Ya con este dato y sabiendo que el Vein mínimo es de 7 voltios, pues ya yo tengo los datos suficientes para calcular el valor de la resistencia limitadora. La resistencia limitadora sería igual entonces a el Vein mínimo menos BZ, eso es un delta B, entre esa corriente total. Es decir, 7 voltios menos 5 voltios entre 60 miliamperes. Tomamos la calculadora, usted lo puede hacer allá, lo que están viendo el video, y decimos que 2 voltios entre 60 miliamperes me da igual a 33.3 ohmios. Ese sería ya el valor de mi resistencia limitadora. Ahora bien, es interesante saber que una vez ya tengo el valor de la resistencia limitadora, hay dos cosas muy puntuales que hay que calcular. Y una es el voltaje máximo, porque ya dijimos que el mínimo lo colocamos en 7 voltios, producto de que se le suman 2 voltios al voltaje de salida. Ya eso lo hemos dicho, ¿no? El voltaje máximo se va a establecer cuando la corriente del Zener sea la máxima, en este caso los 100 miliamperes. De hecho, a mí no me gusta poner exactamente el total 100, sino un poquito menos, vamos a suponer 90 mili, pero vamos a colocar los 100 miliamperes. El voltaje máximo sería el voltaje que va a caer en ella. Vamos a suponer el valor de ella, que ya lo calculamos, multiplicado por, abrimos otro paréntesis, IZ máxima más IL. Cuando hacemos esto, eso va a dar lo siguiente: 33 ohmios, vamos a dejarlo ahí, por, si sumo 100 miliamperes más 50, serían 150 miliamperes, ¿no? Y eso me va a dar un valor de, buscamos la calculadora, usted lo puede hacer allá para que le salga igual que a mí. Multiplicamos 33 por 150 miliamperes y eso me da un valor de 4.95 voltios. A ese valor todavía no hemos llegado al máximo. Este es el máximo de la R limitadora. Le sumamos el voltaje del Zener, que son 5 voltios. Entonces, eso me va a dar aproximadamente pues 9.95 o 10 voltios.
que para una batería de 9 voltios está más que excelente. Es decir, yo voy a tener un rango de estabilización desde los 7 voltios. Mi estabilización va a ser igual o va a estar comprendida entre 7 y 10 voltios aproximadamente. Se va a mantener pues el valor de 5 voltios estable a la salida. Bien, ¿qué otra cosa ya para finalizar y no hacer esto más extenso? Muy importante también indagar sobre la potencia máxima de quién, de la misma resistencia limitadora. Esa potencia máxima la podemos calcular en el peor de los casos, que es precisamente este, cuando el voltaje de entrada sea el máximo posible, que son los 9.95 voltios. Entonces, calculamos con voltaje máximo y corriente máxima, que dijimos que por ella va a pasar estos 150 miliamperes. Y entonces ahí calculamos la PZ máxima de quién, de la R limitadora, se calcula en el peor de los casos, es decir, cuando en ella va a caer 4.95 voltios multiplicado por la corriente máxima posible. Miren aquí debajo que serían estos 150 miliamperes. Les recuerdo que 150 sería 0.15. Si yo hago ese cálculo, háganlo ustedes allá también, sería 495 por 150 miliamperes, me da 0.74 watts. Yo pondría ahí una resistencia de 1 watt a un valor de 33 ohmios, que de hecho es un valor comercial, y ese sería mi valor ya de resistencia que voy a utilizar como resistencia limitadora. Espero que hayan comprendido este video, la manera de cómo se calcula un estabilizador con Zener. Y fíjense que no es difícil, solo hay que dar unos pasos. Lo más importante es conocer esta parte inicialmente, voltaje de Zener y la potencia. Con eso calculamos la corriente máxima. Luego ubicamos un voltaje de entrada mínimo que debe de ser por lo menos 2 voltios superior al voltaje del Zener. Colocamos una IZ mínima para ese voltaje mínimo, que será el 10% de la corriente máxima. Y luego, basado en eso, calculamos la I total. Les recuerdo el nodo, este nodo de acá, donde se va a sumar la corriente del Zener mínima más la corriente de la carga, y así vamos calculando el valor de la resistencia limitadora y luego calculamos el voltaje máximo, poniendo el peor de los casos cuando por el Zener esté circulando la corriente máxima posible, que es esta. Bien, entonces ya finalmente se calculan los datos de potencia de la resistencia limitadora. Es todo por esta vez. Síganos en nuestro canal de Electrónica Funcional.